presentes desde el día cero. Techint. La generación ProPymes está conformada hoy por 936 pymes clientes y proveedoras del grupo Techint. ¿Por qué una generación? Porque en estas casi 2 décadas, ProPymes se convirtió en una red integrada en la búsqueda permanente de soluciones eficientes y creativas para las pymes industriales. ProPymes cree en el valor de la asociatividad y el trabajo conjunto, y tiene una identidad común, su gen industrial, su pasión por la industria. Durante casi 2 décadas, ProPymes capacitó más de 37.000 personas en todo el país, brindó más de 2.000 diagnósticos y asistencias industriales, un promedio de más de 100 asistencias por año, acompañó a 770 pymes en misiones comerciales, otorgó más de $76 millones en asistencias financieras a través de Ternium y logró que proveedores argentinos ProPymes exporten a través de Xerox $228 millones a empresas del grupo Techint en el mundo. ProPymes también se focaliza en fortalecer, junto a las pymes, la educación en las escuelas técnicas de sus comunidades. 58 empresas ya replican el programa Gen Técnico de Grupo Techint en 43 ciudades de todo el país. Más de 1.100 alumnos realizaron prácticas profesionalizantes en plantas industriales. Frente al nuevo desafío que implicó la pandemia del COVID-19, ProPymes se convirtió rápidamente para continuar acompañando a su cadena de valor. Durante este año se capacitaron más de 4.800 personas de modo virtual y se realizaron más de 170 asistencias industriales a distancia. Además, se brindaron más de 2.000 horas de asistencia en todos los proyectos para desarrollar respiradores. Cada pyme es única. Y es en esa diversidad donde radica el corazón productivo de nuestro país. La generación ProPymes comparte el gen de la resiliencia, la perseverancia, la creatividad y el trabajo constante para superar todas las adversidades, desarrollarse y ganar mercados. ProPymes es la cadena de valor en acción. Es la cadena de la industria argentina. Han pasado 3 minutos de las 2, estamos puntualísimos, estoy sorprendido. Sí. Algo ha pasado entre nosotros. Estuvimos muy bien. Estuvimos muy puntuales realmente. Ha sido una hermosa mañana porque hemos escuchado hablar a la gente de las pymes, hemos escuchado hablar a la gente que nos explica qué es el programa Generación ProPymes. Y ahora, la verdad que es un placer, es algo que yo decía, Luciana, no es muy habitual y debería ser más frecuente que el ministro de Economía charle agenda abierta con el empresario más importante que tiene nuestro país. Ya está con nosotros el ministro Martín Guzmán. Gracias, Martín, por estar con nosotros. Tengo que hacer una pequeña digresión idiomática, Martín. Me vas a perdonar. Y está con nosotros para mí el señor Paolo Rocca. Insomma, perché se no Paolo mi fa male all'udito. A veces me llaman Paula hasta. ¿Paula? No. Bueno, pero ahora... Se equivocan con la... Imagínense que digamos Paule. Si quiere le digo Paule. Pero yo me parece bien, en marco de... Está muy bueno, gracias. De una extendida diversidad. Me parece muy gracias por estar con nosotros y vamos a escucharlos, pero también participar, ¿eh? Sí, así es, porque una de las oportunidades no es solo escucharlos, sino participar y hacer preguntas. Como empezamos hoy, dijimos en la plataforma de ProPyme, a la derecha tienen la posibilidad de ir haciendo preguntas que después de la charla, Luis y yo vamos a ir leyendo en la pantalla. Algunos ya mandaron sus preguntas, pero en general vamos a tratar de que todos las hagan. Acuérdense de decir si son para Guzmán o son para Rocca. Exactamente. Los escuchamos. Señor Rocca, todo suyo. Bueno, muchísimas gracias por esto y muchísimas gracias, Martín, por acompañarnos en el cierre de esta edición. Y muchas gracias a todos los que participan a través de los medios de la red a este evento. Realmente nos hubiera gustado poder hacerlo en forma presencial, porque para nosotros es muy importante, una vez por año se reúne en toda la pyme. Este año hemos llegado a 936 pymes participantes en nuestra cadena de valor. Es un logro,
pero tenerla toda enfrente para que interactúen y también puedan entrecabear opiniones, es un privilegio que perdimos, pero esperamos poderlo recuperar en algún momento. Entonces, muchísimas gracias a todos los que participan también en red. Martín, una explicación de lo que es este programa. Este programa nació en el 2002 en el medio de una crisis tremenda en Argentina, en la cual sentimos la necesidad de extender lazos con nuestro proveedor, con nuestro cliente, para poder hacer fuerza todos juntos, defender la continuidad de nuestro negocio. En el 2002 muchas de estas cosas estaban en discusión. Empezamos con 60 pymes. Después creamos una división y a lo largo del tiempo esto fue creciendo. Llegamos hoy a 930 pymes que abastecen o son clientes de todas las empresas del grupo y que participan con nosotros a las oportunidades de exportación, de mercado interno, al desarrollo de nuevos productos. Tenemos una estructura de seguimiento permanente de todo esto. Ahora, empezamos una crisis, pero a lo largo del tiempo pasamos a través de otra crisis. Y también de momentos muy positivos, pero también de momentos muy difíciles. Y vimos el valor de poder trabajar todos juntos en una cadena unida. Y todo lo vemos. Tanto es así que nos reunimos y seguimos trabajando en conjunto, confiado en la fuerza de una cadena de valor. Esto ha sido muy importante para nosotros, ha sido muy importante para Techint, pero ha sido muy importante para empresas que han podido crecer desde el agro, desde la construcción, desde otros sectores industriales y que han podido extender su operación. A lo largo del tiempo, proyectos nuevos como Vaca Muerta, por ejemplo, en Vaca Muerta participaron más de 1000 proveedores. Muchos de estos proveedores hoy son parte de ProPyme por la continuidad hacia el futuro. Ahora, sin duda esto ha sido, de toda la crisis que vivimos, posiblemente la más dramática. La más dramática y también la menos previsible. Ha sido un año durísimo, ha sido un año durísimo para nuestra familia, para nosotros, ha sido un año durísimo para nuestras empresas y ha sido un año durísimo también para nuestros países. La escala global de la crisis ha hecho que los caminos de salida, las oportunidades se han ido restringiendo en todo lugar. Pero yo creo que pasamos lo peor, estamos saliendo de la crisis y la encuesta que hicimos con la pequeña y mediana nos muestran, que trabajan en nuestra cadena, nos muestran una visión positiva. La pequeña, los miembros, los participantes de nuestra cadena de valor esperan un aumento de la facturación, un aumento de las inversiones importante, un 40% más, un aumento de la exportación también y un aumento del empleo. Entonces, ven en el 2021 un escenario mejor, un escenario de crecimiento y todos sentimos haber superado el punto más bajo de la crisis. Ahora, en el punto más bajo, en abril, en marzo, la actividad misma de las empresas del grupo se habían reducido a un mínimo. Entramos con un nivel de suspensiones, con actividad cercana a cero en algunos de los sectores. También en el sector petrolífero, en el área de Vaca Muerta, Argentina pasó de 70 equipos de perforación a 0 y después empezó de vuelta a crecer. Ahora sentimos que nos estamos recuperando. La situación de las empresas del grupo lo refleja muy bien. En el caso de Ternium, hoy estamos operando en el último trimestre y en estos meses a un nivel que es del 40% por encima del nivel del año pasado. Ternium, producto plano. Los sectores que están repuntando son claramente el agro, la construcción, cadena industrial como la cadena del automóvil, pero también está repuntando una dimensión exportadora, porque en definitiva hay tracción por parte, empieza a haber tracción también por parte del mercado brasileño. En el caso de Tenaris está todavía operando a la mitad del nivel de actividad que tenía al final del 19. Porque Tenaris tiene una dimensión global, ha sido afectada por la caída, la crisis petrolera, la crisis de la movilidad
y la caída de la demanda en todo el mundo. Entonces, todavía hoy estamos a mitad de nuestro nivel de actividad, pero vamos creciendo cada mes. Y yo espero que en el 21, gracias también al Plan Gas, que ha sido, creo, un éxito de esta administración, en lograr consenso en un programa común al cual Tecpetrol va a participar y que va a hacer crecer la dimensión del mercado también para Tenaris. En el caso de Tecpetrol, de nuevo, Tecpetrol ha participado con mucha, yo diría, con mucho compromiso al Plan Gas. Entramos, vamos a proveer alrededor del 20% de toda la producción de gas de la cuenca neuquina. Vamos a contribuir así a la producción de gas crítica para Argentina, especialmente en el invierno que viene. Pero el plan de inversión asociado a la presencia en el Plan Gas de Tecpetrol está en el entorno de los 1.400, 1.500 millones a lo largo de los próximos 4 años, de los cuales alrededor de 350 en el 2021. Esto implica que volvemos a trabajar desde Tecpetrol y toda la pequeña y mediana empresa que son parte de la cadena, que no es solo Neuquén, en Neuquén es también Buenos Aires, Córdoba, toda la industria que contribuye al desarrollo de Vaca Muerta va a participar. El desarrollo de Vaca Muerta es un desarrollo que tiene un contenido nacional altísimo. Entonces, en ese sentido, todo nuestro sector de ProPyme se va a beneficiar de esto. El área de Techint, Ingeniería y Construcciones, ha tenido una dificultad muy grande en el curso de la pandemia, pero está reconstruyendo su backlog, en particular sobre el desarrollo relacionado con el desarrollo minero en la costa del Pacífico, en México, en Brasil, más que en Argentina. En este momento los trabajos grandes de infraestructura en Argentina no, decimos, todavía faltan, no hay grandes proyectos al momento, esperamos que pueda haber en futuro. Entonces todas las áreas del grupo están recuperando, alguna más, alguna menos. Ahora, yo veo oportunidades, lo mencioné en otra oportunidad, pero yo creo que en esta salida, en esta recuperación, hay oportunidades en el contexto internacional. En definitiva, el contraste entre Estados Unidos y China, la redefinición de mucha cadena de valor, abre espacio para que la industria en países como Argentina, pero también México, Brasil, recupere un espacio en la cadena de valor globales de lo que llamo la dimensión atlántica de esto. Es importante esto, pero yo creo que esta competencia agresiva entre China y Estados Unidos va a ser una característica de nuestro siglo, va a ser un tema de largo alcance. Entonces veo oportunidad para recuperar presencia y poder construir, expandir nuestra actividad y la actividad del grupo, pero también la actividad de nuestra compañía. Hay oportunidad a nivel regional. Brasil está creciendo y el paso de recuperación del último trimestre es muy notable, indica una recuperación industrial y sentimos por nuestra operación en Brasil un aumento de la actividad económica que también favorece la actividad en Argentina. Este es un tema positivo, pero también hay oportunidades a nivel nacional. La cadena de valor es una herramienta clave, fundamental para poder dar contenido nacional a los desarrollos que se pueden, que puede haber en el país. Y yo creo que la construcción, el agro, muchos sectores industriales, algunos de los sectores como Vaca Muerta en el área del gas, pero también proyectos que van a poder originarse a raíz de una recuperación de la demanda y de la inversión en el país, ofrecen oportunidades importantes. Ahora, y acá es muy importante la presencia de Martín, yo creo que es muy importante el contexto. Un contexto que transmita confianza a las empresas, a los consumidores. Esto es un tema de enorme relevancia. La confianza se construye con
estabilidad, la previsibilidad institucional, la calidad institucional. Es un factor muy importante para construir confianza. También la estabilidad macroeconómica. Para nosotros esto es un tema muy importante para poder dar previsibilidad a las decisiones de empresa, a las decisiones de inversión. En esta dimensión, ya diría macroeconómica, la preocupación, nuestra cadena también siente, y que sentimos también nosotros, es la de un equilibrio de la variable principal. Martín, lo discutimos también en otro ámbito, pero el tema de un equilibrio de la cuenta pública en el tiempo es un tema muy relevante que esto se logre con un reordenamiento y una reducción del gasto público y no solo con carga impositiva que puede afectar o que afecta los activos productivos. Es un tema importante porque en definitiva para poder exportar, mantener competitividad en el frente interno, en el frente externo, el tema de la carga impositiva es un tema que yo escucho sin ninguna duda por parte de todo nuestro cliente, nuestro proveedor, nuestro colega, y entender cómo Argentina va a sostener en el tiempo y reconducir al equilibrio después de la pandemia, que inevitablemente ha creado un desequilibrio temporáneo. Cómo va a recorrer es un tema muy importante. Argentina no tiene la Federal Reserve, no tiene la Banca Central Europea y no tiene tampoco la Bank of China para ayudar. Tiene que financiar cualquier desequilibrio. Y yo creo que esta es un tema muy relevante. Otro tema importante es la estabilidad y la previsibilidad cambiaria, el frente externo. Toda nuestra cadena tiene capacidad exportadora. A lo largo del tiempo se trabajó mucho, Martín, a lo largo de estos años también la capacitación que se hizo, más de 37.000 personas capacitadas a lo largo del sistema, ponen esta cadena en una posición competitiva muy fuerte, también para poder exportar. Pero la estabilidad macroeconómica, también la previsibilidad del mercado cambiario son un factor, porque en definitiva la pequeña empresa necesitan referencia relativamente estable porque a veces no tienen espalda suficiente para sostener la imprevisibilidad de los temas. Pero creo que estos son los temas, decimos, sobre el cual nos gustaría muchísimo escuchar también tu punto de vista. Y después podemos abrir el tema a preguntas que puedan venir sobre esto. Muchas gracias por tu parte. Martín, a vos el floor. Muchas gracias, Paolo. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Luis, Luciana, y a toda la audiencia presente. Efectivamente, en circunstancias particulares, la forma en que lo estamos haciendo. Es para mí un placer ser parte de este espacio, un espacio realmente valioso que me gustaba escuchar la descripción que hacías, Paolo, de cómo es un espacio que surge de la creatividad en un momento muy difícil del país, luego de la crisis del 2001. Hoy también hemos vivido un año que ha sido realmente excepcional, un año difícil. Hoy, de hecho, se cumple un año desde que nosotros asumimos en el gobierno. Ha sido un año de gestión en la cual hemos tenido que adaptar los esquemas de política económica a las realidades que se fueron viviendo. Si me permitís, comienzo un poco rebobinando y narrando cómo empezamos a pensar el proceso para justamente alcanzar, restaurar la estabilidad macroeconómica, que es un activo, un pilar central para el funcionamiento de la economía, para que todas las empresas y las pymes en particular enfrenten situaciones de previsibilidad, confianza, que favorezcan a la inversión, que favorezcan a el potenciar las cadenas de valor en pos de generar productividad y mayor competitividad. Y realmente ha sido bien cambiante la situación desde que irrumpió el COVID. En diciembre, cuando asumimos, lo que encontrábamos en ese momento era una economía en la cual se venía experimentando una retracción fuerte de la demanda y al mismo tiempo el costo del crédito
se había elevado a niveles prohibitivos. Muy difícil para una pyme o para cualquier empresa poder competir, poder encontrar las condiciones para producir e incrementar la inversión cuando ve una retracción de la demanda de aquello que produce, y al mismo tiempo es muy difícil financiarse por el costo de ello. Y lo primero que hicimos fue adoptar un esquema para poder impulsar la demanda sin alterar la situación fiscal, sin empeorarla, y al mismo tiempo empezar un proceso de reducción de la tasa de interés. Eso comenzó con la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que entendiendo la cuestión tributaria y fiscal, nos permitió tener más espacio para financiar políticas que en ese momento eran necesarias para los sectores que más estaban sufriendo en Argentina, comenzando por el Plan Hambre, y para poder tener instrumentos para impulsar a la economía. Y vinimos en ese proceso. Otra gran prioridad era la de resolver el problema de la deuda externa, tanto con los acreedores privados como con el Fondo Monetario Internacional, establecer un proceso de reestructuración y luego hacer un programa con el FMI para poder refinanciar los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional y reconstruir el mercado de deuda pública en pesos, utilizando eso como un punto de partida para empezar a construir un mercado de capitales doméstico que eleve la posibilidad de ahorrar en activos en nuestra moneda, que haya más financiamiento para las empresas del país. Bueno, después vino la pandemia, hay cosas que se tuvieron que alterar y hay cosas que continuaron ocurriendo. En cuanto a las cosas que se alteraron, claramente el programa fiscal y monetario. La pandemia nos llevó a enfrentar otras necesidades en términos de gasto, justamente para proteger al trabajo, para proteger a la producción, para proteger a las pymes, para proteger a los sectores más vulnerables de nuestra economía. Por eso adoptamos medidas como el ATP, Asistencia al Trabajo y la Producción, una línea de crédito al 24% de tasa anual para todas las pymes del país, el IFE, que hubo 3 rondas, la reducción de contribuciones patronales y otras medidas que, en el contexto en el cual el mundo caía y Argentina también caía, lo que experimentamos fue una reducción de los ingresos fiscales y un aumento de los gastos. Eso es déficit, más déficit. Y no teníamos crédito, porque Argentina había perdido el crédito. Entonces eso nos llevó a depender más del financiamiento monetario y había que tener mucho cuidado con eso. Si vemos, hay una parte que es muy importante de lo que ocurrió en este esquema. A pesar de tener que haber elevado tanto el financiamiento monetario, vamos a terminar con una inflación anual alrededor de 20 puntos porcentuales menor que la del año 2019. Y esto tiene que ver con cómo buena parte de eso que se emitió encontró activos en pesos a los cuales ir, que a su vez tuvo que ver con todo este proceso de reconstrucción de lo que llamamos la curva de rendimiento en pesos, el mercado de deuda pública en pesos. Hubo más oportunidades de a dónde esa liquidez podía ir. Y después, bueno, fuimos adaptando las políticas a medida que la pandemia fue evolucionando. Cuando vivimos el peor momento fue cuando más se aceleró el gasto. Cuando la actividad fue recuperándose, fuimos readecuando la política presupuestaria. Esto es muy importante para la estabilidad macroeconómica, justamente. Y al mismo tiempo transitamos el proceso de la reestructuración de la deuda, que es algo muy importante. Es un proceso de una negociación geopolítica, básicamente, en donde lo central para resolverlo es poder ganar el espacio del sentido común a nivel internacional. Y eso ocurrió. El mundo apoyó a Argentina. Es casi sin precedentes lo que ocurrió. El Fondo Monetario Internacional produciendo un análisis de sostenibilidad de deuda prácticamente equivalente al que produjo el gobierno argentino, apoyando la posición del gobierno argentino. Los países del G20, la mayoría de los países del G20 apoyando de forma directa en las reuniones del G20 los esfuerzos y la estrategia del gobierno argentino, la comunidad académica internacional, una carta de más de 150 académicos, incluyendo 4 premios Nobel, apoyando a Argentina, parte de la comunidad privada a nivel internacional, un consenso interno muy fuerte, tratar esto como una política de Estado, justamente con la idea de que teníamos que resolver esto de una forma colectiva. Involucramos al Congreso de la Nación,
queríamos que la recuperación de la sostenibilidad de la deuda fuese una política de Estado y que mantenerla también sea una política de Estado. El Congreso de la Nación aprobó 3 leyes clave para el proceso de reestructuración bajo ley extranjera y también bajo ley local. Y bueno, eso se pudo finalizar. Era muy importante hacerlo, yo te diría, Pablo, por 3 razones. Primero, porque le da alivio al Estado para poder implementar de aquí en adelante, en los próximos años, las políticas públicas que necesitamos para recuperarnos en lo inmediato, pero también para ir propiciando una mayor capacidad productiva en el futuro, que el sector público adopte políticas que son complementarias del ambiente que debemos generar para un sector privado pujante. Eso nos lo dio la reestructuración. Tenemos 5 años en el que no hay vencimientos de capital, de deuda pública en moneda extranjera con acreedores privados, y hemos reducido la tasa de interés promedio de alrededor del 7% al alrededor del 3% en dólares. La segunda razón es justamente para ir construyendo este ambiente de previsibilidad y confianza. Si uno no tuviese esto resuelto, no se sabe qué pasa en los años que vienen. No es suficiente, es tan solo necesario. Hay mucho más por hacer en Argentina y mucho de ello que se está haciendo, y del resto de hablar, que es lo que buscamos hacer hacia adelante, para construir ese ambiente que a mí me gusta llamar de tranquilidad económica, de reemplazar la situación de economía ansiosa por una situación de economía más tranquila. Y tercero, también era importante para que las empresas que tienen la capacidad de acceder al mercado de crédito internacional puedan enfrentar condiciones que les permitan eventualmente tener financiamiento en el mercado de crédito internacional. También no es condición suficiente la reestructuración de la deuda, pero sí era necesaria para establecer ese proceso. Falta un tiempo para que el costo del crédito esté a los niveles que son razonables para el funcionamiento de la economía argentina, pero esa es la dirección en la cual estamos yendo. Bueno, en los últimos meses hay un tema que inclusive nosotros hemos hablado, que era el tema de la brecha cambiaria, que nos ocupaba fuertemente. Pensemos que en el contexto, pensemos la siguiente situación. Nos viene una pandemia y tenemos que adoptar medidas de forma bien decidida, urgente, para lidiar con el impacto inmediato que tiene la pandemia. Y una cuestión que tenemos que ver es, bueno, ¿y esto cuánto dura? Y nadie sabe cuánto dura. Cuando nosotros nos enfrentamos con la pandemia en marzo, empezamos a adoptar políticas en un contexto de altísima incertidumbre. Y fueron pasando los meses y la pandemia continuó. Y había cosas que hicimos al principio que después empiezan a tener ciertos efectos. Un ejemplo es esto de la línea de crédito del 24%, o el hecho de que la tasa de interés había quedado bien baja, por debajo de la tasa de devaluación que nosotros mismos proyectábamos. Y eso obviamente que genera incentivos a dilatar exportaciones, a adelantar importaciones, y eso pone presiones en el mercado cambiario. Entonces tuvimos que en el transcurso de la pandemia adoptar otras medidas, incluyendo algunas que no nos caen nada simpáticas, pero que eran necesarias para evitar un mal mayor. Ahora, en los últimos meses hay signos positivos, y esta expectativa que nos compartías de la encuesta que describías, refleja también cómo nosotros estamos viendo la situación, tanto en lo fáctico, en lo que está ocurriendo, como en lo que vemos hacia adelante. La actividad económica con heterogeneidades se está recuperando. Esto es lo que venimos viendo en los últimos 3 meses. La recaudación ha crecido por encima de la inflación 3 meses seguidos. Obviamente que puede haber vaivenes en este proceso. Es lógico en un contexto como este que haya vaivenes, pero la tendencia importa, y la tendencia viene siendo positiva. La inflación alcanzó el nivel más alto en octubre, pero en noviembre ya está siendo, se va a ver en los próximos días cuando se publique, menor. Hay una reducción importante con respecto a lo del mes de octubre. Hacia adelante tenemos las condiciones para que el 2021 sea efectivamente un buen año para Argentina. ¿Y cómo lo vemos hacia adelante? ¿Qué es lo que estamos planeando de aquí hacia adelante? Primero entendemos que la estabilización macroeconómica es fundamental para que haya un proceso virtuoso de crecimiento, de desarrollo con oportunidades. Y se está trabajando en un programa plurianual. Y se usa la situación con el FMI, que en realidad, vamos a ser muy francos,
nosotros estamos negociando un programa con el FMI no porque directamente querramos que el FMI esté en Argentina, no es la visión de nuestro gobierno. Está ocurriendo porque se tomó un crédito de 57.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 45.000 millones de dólares, y hoy no están los dólares para pagar eso, y hay que actuar con responsabilidad, con buen criterio y de forma constructiva mirando hacia adelante. Y ese es el tono que se busca establecer, rompiendo con parte de la historia turbulenta entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, y es la actitud que tanto el presidente Alberto Fernández como la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, han tomado. Entendamos el pasado, miremoslo con cuidado porque eso importa mucho, pero construyamos. Y hay que usarlo como una oportunidad. Nosotros queremos tener un programa plurianual que sea el nuestro, que sea la base de un acuerdo amplio entre el frente político y la sociedad argentina, que apunte a resolver los problemas estructurales de la economía argentina, que nos han llevado a crisis recurrentes, a inestabilidad cambiaria. Totalmente comparto el diagnóstico, compartimos, el gobierno comparte tu diagnóstico, Pablo, de que la estabilidad cambiaria es fundamental para el ambiente, para las inversiones, para el ambiente en que se desarrolla la economía y en el que opera el sector privado. Entonces buscamos tener un programa que en el frente fiscal vaya resolviendo los problemas, que converja a una situación de cuentas en orden, pero haciéndolo de una manera y a una velocidad que ayude a la economía a recuperarse. Y no solo a recuperarse, sino a ir construyendo mayor capacidad productiva en el futuro. Ir acumulando reservas internacionales que nos den más robustez para poder ir cambiando el esquema de regulaciones de capital, transitando del esquema que tenemos hoy, que es más bien defensivo, hacia un esquema de regulaciones macroprudenciales, ir resolviendo este problema del financiamiento monetario sistemático por parte del Banco Central del Tesoro, que hoy no lo podemos resolver de un momento a otro, porque hoy tenemos justamente restricciones de crédito y no se puede reducir el déficit fiscal a cero de un momento a otro. Eso sería malo para la economía, implicaría un ajuste que le haría muy mal a la economía, que es lo que en algún momento se buscó hacer y no funcionó. Hay que ir resolviendo el problema dentro de una secuencia ordenada, transitando un fino corredor, como me gusta decir a mí, en el cual no hay que ir ni muy rápido, porque eso dañaría la economía, pero hay que ir, porque si no vamos a no resolver los problemas que nos llevan ya sea a mayor endeudamiento o a tener que depender del financiamiento monetario. O sea, que hay que converger en una situación en la cual no pase que sistemáticamente el Banco Central está financiando al Tesoro. Y eso es un proceso, y es el proceso también para recuperar la robustez o construir la robustez de nuestra moneda. Un Estado necesita una moneda robusta, un Estado-nación que funciona bien necesita una moneda robusta. Y nosotros debemos apostar a eso, debemos trabajar colectivamente para recuperar todas las funciones del dinero, todas las funciones de nuestra moneda. ¿Okay? Como parte de esto está la otra cuestión, que es el de articular reglas de juego. Esto también da previsibilidad, y no es solo la regla en sí, sino el proceso. Mencionabas el Plan Gas. Nosotros estamos conformes con el Plan Gas, no solamente por el resultado, sino por el proceso. Estos diálogos, bueno, que nosotros conocemos muy bien, entre el sector público y el sector privado, que exista diálogo, el diálogo genera un espacio de reflexión y de aprendizaje. Y como parte de ese espacio de reflexión y aprendizaje se genera confianza. ¿Por qué? Porque se genera entendimiento. Eso también es lo que nos ha estado pasando con el Fondo Monetario Internacional. Se va generando confianza porque se genera entendimiento, porque hay diálogo franco, en donde cualquier diferencia, como las que pueda haber en los diálogos que hemos mantenido, se discute. Y todas las partes aprenden sobre la otra parte también, y eso es lo que va generando entendimiento y confianza. Y nosotros buscamos eso, buscamos ir articulando reglas de juego con todos los sectores de la economía. Así como pasó con el Plan Gas y Energía, petróleo va a ser muy importante, se está trabajando en eso. Ayer, por ejemplo, tuvimos otra reunión, venimos teniendo reuniones con frecuencia mensual o inclusive menos que mensual con el Consejo Agroindustrial Argentino. Ayer se publicó algo que es valioso como parte de un proceso. Se publicó una lista de cuestiones burocráticas que se pueden simplificar. Eso fue una articulación, ¿sí? 34 cuestiones en las cuales se van a simplificar procesos burocráticos para facilitar exportaciones.
de un sector clave en nuestra economía, dinámico, que ha incorporado tecnología, que es respetado en el mundo. Y eso fue parte del diálogo, pero muy frecuente entre equipos técnicos del sector público, de las distintas jurisdicciones y de este sector de nuestra economía. Y se sigue trabajando con el objetivo no solo de articular un proyecto de ley para fomentar el desarrollo del sector, sino estableciendo un espacio institucional. Eso es lo que se hace. Un espacio institucional de diálogo, de reflexión y de aprendizaje. Y así hay que seguir trabajando con todos los sectores de nuestra economía, con la industria, con la construcción, con el sector de la economía del conocimiento, que es un sector, servicios basados en conocimiento, hoy en día en el mundo es un sector que viene creciendo fuerte y por el que también hay que apostar. Así que ese es un poco el esquema, ir resolviendo los problemas macroeconómicos sobre la base de políticas de Estado, y por eso vamos a enviar el proyecto de ley para el programa de estabilización plurianual, el programa con el Fondo Monetario, al Congreso de la Nación, buscando que esto sea una política de Estado y al mismo tiempo articulando reglas de juego junto al sector privado. Nos puede ir bien, nos va a ir bien, y cuanto más trabajemos en equipo como Estado-Nación, mejor nos va a ir. La tarea de tranquilizar la economía argentina es una tarea colectiva y estos son los espacios que nos van a ayudar a fortalecer esa dinámica. Bueno, muchas gracias y aquí la vamos siguiendo. Un gran placer, la verdad que interesante escuchar, hablar y coincidir o no, plantear una serie de... El famoso diálogo. ¿No? El famoso diálogo, ¿no? Tan sencillo como esto, y agradecerles especialmente. Si les parece, tanto a Martín como a Paulo, la idea es proyectar algunas de las preguntas de lo que nuestros televidentes están haciendo y empezar a conversar sobre. ¿Te parece, Luciana? Así es, vamos una y una. Esta es la primera para Martín Guzmán, lo escribe Diego Villarroel, Estructuras Metálicas DIN, es su pyme. Y dice, en un contexto de alta inflación, presión tributaria y falta de financiamiento, ¿cómo se genera un círculo virtuoso de inversión? Para Martín Guzmán. Bueno, justamente recién respondí a estas cuestiones, ¿no? Dando los lineamientos. Aquí tenemos un problema multidimensional, alta inflación. La inflación es uno de los objetivos centrales de la política macroeconómica, reducir la inflación. ¿Cómo atacamos el problema de la inflación? Lo atacamos con un programa amplio, integral, que tiene una parte que es la política macroeconómica y la otra parte que es políticas para coordinar expectativas. Y me gustaría poder explayarme sobre ambas cuestiones. Desde el lado de la política macroeconómica está la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria, y se busca tener una secuencia de esquemas presupuestarios que vayan, como digo, reduciendo la necesidad de financiamiento monetario, al mismo tiempo que le dé a la economía el impulso que necesita y que consistente con ese esquema, que haya una evolución del tipo de cambio que se pueda sostener en el tiempo. Lo que nosotros hemos planteado es que el tipo de cambio real debe mantener una estabilidad. El tipo de cambio real, el oficial, ¿cierto? Y eso está ocurriendo. Si hoy miramos el valor del tipo de cambio real, es prácticamente el mismo que el del 10 de diciembre del 2019. Y apuntamos a que en el 31 de diciembre del 2021 sea prácticamente el mismo que el del 10 de diciembre del 2019 también. El tipo de cambio lo vemos en niveles razonables, competitivos para la economía argentina. Y del otro lado están estas cuestiones de las políticas de coordinación, que en un contexto inflacionario son necesarias. ¿Qué quiere decir esto? Esto de políticas de precios e ingresos. En una economía donde la inflación está resuelta, eso no hace falta. Pero en una economía en donde no es tan claro cuál es el ancla inflacionaria, es clave que más o menos nos pongamos de acuerdo en un número. Entonces, si yo pienso que ustedes que me venden los insumos van a subir los precios una cantidad X, y bueno, yo voy a remarcar de una forma parecida. Si pienso que es, no sé, Y, que es menor, voy a remarcar de una forma menor. Y lo que necesitamos son esas mesas de coordinación en donde el sector público juega este rol de acompañar al sector privado en equilibrar en una situación buena. Nosotros los economistas que hablamos de forma medio técnica en un equilibrio bueno. ¿Okay? Eso es lo que se buscó hacer este año y nos ha ayudado. No es una
eso no constituye un esquema permanente. Es parte de un esquema de transición en el cual se busca ir reduciendo la inflación. Bueno, el resto de las preguntas creo que las dejaba respuesta. Sí, yo creo que ahí hay un tema, ¿no?, de tu exposición que me parece muestra una coherencia en esto, que es el nivel donde se establece el equilibrio de la cuenta fiscal. Cioè, ¿cuál es el nivel de gasto público que puede soportar un país que quiere crecer y una industria, emprendedores, empresarios que necesitan invertir? Ahí hay un punto donde yo creo que las expectativas miran también cuál es el nivel de carga impositiva sobre activo productivo soportable para poder crecer, para que la inversión llegue al sueño con el 15%, me gustaría el 20% del GDP, pero cómo se levanta. Ahí hay un tema, si las expectativas, decimos, si hay un plan creíble de contenimiento y ordenamiento del gasto público y para que pueda ser financiado sin desplazar o hacer un crowding out, como decimos, del sector privado. Poco atrás de esta pregunta, disculpame si yo agrego un punto de vista que yo sé compartido por muchos en esta estructura. Carga impositiva implica economía informal, implica pérdida, decimos, de capacidad de competir. Esto para nuestra cadena es muy importante, ¿no? Bien, bueno, es un punto obviamente muy importante. Es una adicional pregunta. Es una pregunta adicional. Y primero, una cuestión central aquí es cómo se gasta. Y lo que nosotros hemos hecho en el presupuesto 2021 es redefinir cómo se gasta. Si miramos las distintas partidas, lo que vemos es que ha habido una reorientación del gasto hacia la inversión en obra pública y vivienda, la inversión en educación pública, la inversión en innovación y desarrollo. Después está la otra cuestión de, permíteme contar algo aquí, cuando nosotros trabajamos en esta articulación de reglas de juego entre el sector público y el sector privado, hay una premisa que marcamos de entrada, que es que Argentina no está en condiciones de experimentar una reducción de los ingresos fiscales, justamente porque la estabilidad fiscal es un activo para es parte de lo que se necesita para la estabilidad macroeconómica. La sostenibilidad fiscal es un activo para la estabilidad. Entonces, hoy no estamos en condiciones de poder hacer cosas que impliquen una reducción de los ingresos fiscales. Por el contrario, necesitamos transitar en la dirección de poner las cuentas públicas en orden. Después puede haber diferencias de visiones sobre el rol que el Estado debe jugar. Se respetan esas diferencias, nosotros consideramos que hay un rol que el Estado juega para el desarrollo, en generar más dinamismo, en complementar el funcionamiento de los mercados, en resolver cuestiones, sobre todo con la generación de conocimiento, la infraestructura pública, la logística, que el mercado por sí solo no va a resolver, ninguna economía del mundo por sí solo el mercado resuelve esos problemas, y entonces el Estado debe cumplir ese rol. Pero el punto es, entendamos la situación en la que hoy estamos parados. Creo que aún sobre la base de diferencias sobre la visión del rol del Estado, hay algo en donde deberíamos estar de acuerdo, que es que las cuentas hay que ir poniéndolas en orden y que hoy todos los sectores de la economía debemos trabajar respetando esa premisa, respetando que hoy no es un momento para tomar medidas que impliquen generar más déficit fiscal, sino que debemos ir achicándolo. No, yo coincido en esto. Yo creo que el motor del crecimiento es el sector privado y la iniciativa privada. Ahí creo que el rol del Estado es un rol de regulación, pero hay que promover la iniciativa privada para crecer. El crecimiento en una economía me parece que requiere una inversión privada pujante, es muy importante. Pero coincido con muchas de las observaciones que hacía sobre también un rol del Estado importante, especialmente en situaciones como la pandemia. Ahí es claro que no hay alternativa. Hay otra... Sí, hay varias. Me gusta porque Pablo tiene pasta de conductor de televisión, quiero decirle. No, lamento meterme ahí. Me gusta, me gusta. Me quedó ahí picando algo. Está muy bien. Y a mí me quedó picando una cosa que me parece muy importante para este diálogo, porque me parece algo muy importante para aclarar. Nosotros
consideramos que en una economía que ya que está estable, que no es hoy el caso, que estamos estabilizando la economía, el sector privado es el motor principal, pero el sector público tiene un rol central en potenciar ese motor del sector privado. El sector público puede adoptar y debe adoptar políticas públicas que coayudan a la generación de productividad, de dinamismo, que si no las hace, no van a ocurrir. Ahora, en una situación de recesión, el sector público es el que empuja la economía, porque si no, si el sector privado ve una situación de incertidumbre sobre la demanda por aquello que va a producir, la situación no arranca, la economía no arranca. Entonces ese sector público en el cual en una situación de recesión debe dar el puntapié, debe dar ese paso, ese impulso a la economía para que la economía se recupere y entonces el sector privado también empiece a traccionar. Un ejemplo positivo es lo del Plan Gas. Es un ejemplo en la línea de lo que vos decís. Hay también otro ejemplo que a mi juicio no son tan positivos como esto, pero vemos la pregunta. Claro, digo, porque justamente se hablaba acá recién de un contexto de estabilidad, planteabas Martín, o un contexto de recesión o de incertidumbre, como estamos viendo. Ricardo Giletta, precisamente, de Macoser, pregunta, ¿cómo se pueden potenciar las exportaciones, principalmente a mercados regionales, y que éstas perduren ahí, en un contexto de incertidumbre? Bueno, quien quiera. Yo hago solo una observación en positivo. Las circunstancias internacionales son favorables para Argentina. La recuperación de China ha sido extraordinaria después de la pandemia. China hoy está creciendo a una tasa de crecimiento muy elevada. La materia prima, la commodity, tiene un precio relativamente alto. La soja es un ejemplo, pero el cobre también. Hay circunstancias, términos del intercambio, que a mi juicio, no sé cómo Martín cómo lo ves, pero son favorables y se mantendrán así. El tema de la cadena de valor, del reposicionamiento de la cadena en una visión atlántica, en la cual yo creo que muchas circunstancias trabajan a favor nuestro. Y Brasil está recuperando muy bien. Entonces, en esta circunstancia, yo creo que se puede apostar a un crecimiento sostenido de las exportaciones. En nuestro caso, Tenaris, por ejemplo, donde Siderga está trabajando a mitad de la capacidad, pero está exportando el 70% de lo que produce. Por ejemplo, dentro de este contexto, no es lo mejor del mundo, pero el posicionamiento del mundo es fuerte. ¿Qué medida pasaría, Martín, para ver cuáles son la posición en donde puede ayudar también la política pública, la promoción de la exportación activa? Bien, bueno, primero que comparto que hay una situación de términos de intercambio que nos puede resultar favorable. De hecho, en el mundo lo que ha ocurrido es que ha cambiado la composición de la demanda, ¿no? O sea, ha habido en el contexto del distanciamiento social una caída de la demanda por servicios y un aumento de la demanda por materias primas, por alimentos. Y eso a nosotros nos presenta una oportunidad que se debe potenciar con las cadenas de valor. Después, son dos cuestiones a las que ya me refería antes. Política de estabilización macro y políticas productivas. Tan simple como eso, ¿no? La incertidumbre justamente es algo que hay que ir resolviendo, porque ahí vamos al punto, y quisiera conectar con nuestro diálogo previo. Vos hablabas de, no me acuerdo si utilizaste, Pablo, la palabra retorno o la competitividad en general, pero el retorno tiene que ver con el riesgo también. Lo que importa es el retorno ajustado por riesgo. Entonces, te referías a la carga impositiva. Bueno, yo prefiero referirme a la situación hoy del riesgo. Hay que bajar el riesgo, hay que estabilizar la economía. Eso va a aumentar el retorno ajustado por riesgo. Perfecto, pasamos a la siguiente pregunta, porque perdón que los apuremos, pero así pueden entrar las preguntas, que creo que van dos. Esta es otra vez para Martín Guzmán. Juan Maldonado, de Motomecánica, pregunta: ¿qué medidas tiene planificadas para simplificar gestiones, reducir la carga impositiva y estimular las exportaciones con valor agregado argentino? Bien, ahí ya estás asumiendo que o indicando que hay que reducir la carga impositiva. Es que hay unanimidad. Hoy vas a ligar que hay que bajar los impuestos. No hablo de retenciones. Hoy te viene con que hay que bajar los impuestos. Desde las 10 de la mañana. Pero insisto en el hecho de que realmente estabilizar la economía argentina es una tarea colectiva
entre todos los sectores de la economía tenemos que entender que hay un punto de partida, que es que hoy no es un momento para hablar de algo que implique ir en la dirección de aumentar el déficit fiscal. Por el contrario, hay que ir poniendo las cuentas públicas en orden. Luego sí quiero hacer un comentario en relación a la pregunta y también en relación a cuestiones que Paolo planteabas sobre la estructura impositiva. Ahí sí hay un tema que hay que ir resolviendo y nosotros estamos trabajando en esto, de hecho, como parte del programa plurianual. La estructura impositiva argentina, si hoy miramos la foto, lo que vemos es una foto que es el resultado de películas complicadas, de múltiples emergencias, que han llevado a una estructura impositiva más bien compleja, con problemas. Y eso hay que ir resolviéndolo. Necesitamos poder ir simplificando la estructura tributaria, también dándole más armonía en cuanto a lo que es la cuestión a nivel federal, nacional, provincias y municipios. Bueno, hay una cosa que yo declaraba hace poco que medidas como algo que se anunció en un momento de gravar con ingresos brutos a un instrumento de política monetaria, son cosas que reflejan estos manotazos en momentos que terminan dañando a nuestro federalismo tributario. No es la dirección en la cual hay que ir. Hay que ir en la dirección de que haya más armonía, más orden en la estructura tributaria. Y sí que hay que tener una estructura tributaria en que estamos trabajando que garantice la sostenibilidad fiscal y al mismo tiempo de incentivos para la inversión, para la formalización, esto es muy importante, que sea progresiva y que sea más simple que lo que hoy en día tenemos. Próxima pregunta para el señor Paolo Rocca, en este caso de Marcos Montefiore, de Fabra. Los fabricantes de equipamiento petrolero compiten contra China. ¿Cree que el plan gas realmente va a traccionar a esta cadena de valor, Paolo? Sí, yo estoy convencido de esto. Creo que para poder satisfacer la demanda de gas, en particular la demanda del invierno del año que viene, del 22, del 23, se van a necesitar inversiones, se van a necesitar perforar y hacer mucho trabajo también en la infraestructura de Vaca Muerta para poder completar el setup infraestructural. También nosotros tenemos que completar inversiones en infraestructura en Fortín de Piedra para poder recuperar los niveles de producción que tuvimos hace 2 años y ir realmente a un paso de inversión suficiente a levantar la producción, porque como ustedes saben, la característica de la shales es justamente una declinación rápida. Mantener nivel de producción elevado requiere una inversión permanente. Como yo decía, el año que viene vamos solo como Tecpetrol a invertir en el orden de los 350 millones y esto va en equipamiento petrolero. Estamos hablando de operación de fractura, estamos hablando de perforación, de completamiento de infraestructura. Ahora, mi aspiración sería que el Plan Gas sea un puntapié para poder imaginar un desarrollo de Vaca Muerta mucho más ambicioso. El Plan Gas, de hecho, promueve inversiones para una primer escalón de producción necesario, pero la ambición, yo creo, de toda la industria, de poder imaginar un desarrollo de Vaca Muerta mucho más agresivo, que implique exportaciones en escala mayor, implique el valor agregado que puede venir de la producción de fertilizante, que implique el aprovechamiento pleno del gas para devolver competitividad al sistema argentino. Este es un segundo escalón que yo aspiro que una vez estabilizada la situación institucional, la realidad macroeconómica del país, se pueda pensar en programas de más largo plazo. Porque en energía se habla de 3, 4, 5 años. Ningún desarrollo de gran envergadura ocurre en un año. Hay que pensarlo para largo plazo y requiere estabilidad de largo alcance. Hasta en la relación con los países, con Chile, con Brasil, estos son muy importantes para poder planificar en este tema. Pero sí, estoy convencido que vamos a tener oportunidades importantes en el sector energético.
Seguimos con la siguiente pregunta. Ahora le toca a Martín Guzmán. La hace Ignacio Tanzi, de Mario Tanzi. La pregunta es, ¿el equipo económico percibe que tendrá el respaldo político para encarar una negociación con el FMI? Absolutamente. Lo tenemos hoy, además somos parte del espacio político. Así que en esto venimos trabajando muy bien. Son más duros que nosotros, te digo, Martín. Por ahí te convenía que te preguntáramos, Luciano y yo, son directo al grano. Próxima pregunta para, me dirán Paolo ustedes, Rocos. supongo que Sí. será para Paolo Roca, de Silvina Sforzini, de Fundación San Cayetano. Hoy vimos, de hecho, el emprendimiento de ella. ¿Cómo considera que evolucionarán las barreras arancelarias en el futuro, señor Roca? ¿Cuál cree que será el impacto en LATAM, en Latinoamérica? Bueno, es una pregunta, en realidad, Es más para Martín Guzmán. desde mi punto de vista, hay un aspecto de la barrera arancelaria que tiene que ver con las restricciones en Estados Unidos, la 232, las restricciones que se han introducido a lo largo de estos últimos años. Yo creo que un cambio en la administración no va a modificar sustancialmente muchos aspectos de la política, porque en definitiva el Senado en Estados Unidos me parece que con un Senado posiblemente republicano y una administración demócrata, igualmente la defensa de la producción nacional en algunos sectores va a quedar en Estados Unidos. Vamos a tener que abrir camino en algunos sectores donde vamos a tener que ampliar nuestro espacio, pero no creo que vaya a haber un cambio radical en, decimos, nuestro mercado de exportación. Por otro lado, esta situación, por la relación con China, en alguna medida favorece el movimiento de la cadena de valor hacia esta dimensión atlántica, porque en definitiva lo puede favorecer. En lo que son la situación arancelaria de Argentina, si esta es otra parte de la pregunta de Martín, es un poco un tema que más bien tiene que ver con la política económica, ¿no? Sí, no, bueno, la línea es la que venimos marcando en cuanto a la cuestión global. Bueno, yo no debería hablar de otras administraciones, pero sí, bueno, estoy de acuerdo con mucho de lo que, con cómo lo planteas, Paolo. Pienso que cambios radicales no deberíamos esperar, pero sí que va a haber una mayor importancia o foco en el multilateralismo. Seguro. Que lo que ocurrió en los últimos años. Sí, sí, seguro se va a volver a discutir en el ámbito del WTO, en el ámbito de los distintos organismos internacionales. Pero desde el punto de la Argentina, yo creo que, Martín, el tema de la relación con Europa, no sé si querés comentar ahí cómo vos veis el acuerdo con la Unión Europea, si es un factor que puede entrar en los cálculos de nuestra cadena de valor en un tiempo, decimos, racional. Bueno, lo que puedo contar es que cuando estuvimos en la gira por Europa antes del COVID-19, lo que vimos es lo que después se hizo efectivo, que es que fue un acuerdo que no tuvo una discusión tan amplia a nivel social, ni tan amplia ni poco amplia, ni en nuestro continente ni en Europa. Y que entonces luego no llegó a tener los niveles de legitimidad necesarios como para que pueda traccionar, y entonces quedó totalmente estancado. Bien, ¿alguna pregunta Tenemos más? una pregunta Sí. más, que es la última para Martín Guzmán, es la última que vamos a hacer. Eduardo Bestani, de Industrias El Niwil. ¿Tienen previsto alguna medida para bajar impuestos, reducir trámites burocráticos? Te lo dije. No te vas a ir de acá sin anunciar algo de eso, me parece. Y paliar la falta de divisas para la importación de bienes de capital. Bueno, acá agrego esto, paliar la ¿Sabés falta que de es divisas. exactamente la misma que me hiciste hace 2 preguntas No, tiene, atrás? lo de divisas estaba también, me pareció es que la no. misma, es la misma, creo. Pero bueno, Y la bueno, hizo Eduardo Bestani. es un tema que... Es un Pero- tema recurrente. Sí, bueno, creo que ya lo respondí. Sí. En cuanto a los trámites burocráticos, también me refería a lo que estamos haciendo y articulando con cada sector. Hablé de lo del Consejo Agroindustrial ayer y lo mismo, vamos, todos los sectores de la economía queremos que sean parte todos de estas mesas de diálogo. En todo caso, quisiera cerrar, si es la última pregunta, refiriéndome a algo cuando Paolo hablabas del plan gas. Hay un elemento que ponías ahí, que es la relación con los otros países y el rol de la política internacional. Y esta es la forma, ¿no? O sea, yo, de hecho, todo lo que decías es la forma en que pensamos es el camino que pensamos que hay que transitar para el desarrollo de ese sector de la economía. Y actuar como Estado-nación.
Y actuar como Estado-Nación también me refiere a ir a esa pregunta. Para que el Estado-Nación, para que podamos actuar como Estado-Nación, tenemos que tener un Estado fortalecido y tenemos que resolver los problemas que hoy tenemos en Argentina. Y que el sector privado y el sector público articulen juntos, no solamente dentro de nuestro país, sino hacia afuera. Vuelvo a referirme a lo que hablaba antes de la gira que hicimos por Europa previo a la pandemia. Te puedo contar de escenas particulares con alguna líder mundial. Lo primero que se plantea, los primeros minutos de la charla, tiene que ver con las oportunidades para las empresas del país, en este caso Argentina o en el continente. Bueno, esa es una forma de actuar en serio como Estado-Nación que nosotros también debemos ir construyendo. Y esa construcción es una tarea colectiva y en ese camino debemos ir. Muchísimas gracias. Yo quería agradecerle a Martín por su participación, por lo abierto de su respuesta, por el compromiso que está poniendo hacia el país. Quería agradecer a todos los que han participado y todos los que participan en nuestra cadena de valor por su compromiso con la empresa, con el crecimiento, con la dimensión. Decimos la visión hacia el futuro, la creación de trabajo, la creación de un futuro para el país. Yo creo que esta es una cadena de valor, todo junto, entre nosotros tenemos que mantener, fortalecer nuestra relación. Nosotros estamos para apoyar en cualquier circunstancia. Pasamos esta crisis, la peor, ahora encaramos un periodo de crecimiento, así como apoyamos la crisis, podemos hacerlo en periodo de crecimiento. Muchísimas gracias a todos ustedes por el compromiso que han puesto. Muchas gracias también a ustedes. Nada, un placer. Gracias. Un gran placer verlos los dos. Muchísimas gracias Paolo por la invitación y gracias por las palabras de apoyo. El compromiso que debemos tener todos justamente es con el país. Totalmente. Nosotros, si es que podemos apartarnos un segundo de la calidad de periodista, creo que hablo también por vos, es un placer encontrar esto que es el diálogo, el encuentro, las visiones distintas, pero de diálogo. Así que gracias, ministro, gracias otra vez al señor Roca por habernos invitado. Y gracias a vos, Luis. Quiero decir que no se haya que esperar un año para que yo trabaje de vuelta con Luciana Geuna. Es un placer hacerlo. De la nada al todo. 3 horas estuvimos realmente. acá. Y gracias a toda la gente que nos estuvo viendo, que ha sido mucha. Así es, ha sido mucha y ha sido un placer para nosotros. Gracias por convocarnos otra vez. Lo pasamos muy bien. Espero que ustedes también, ¿no? Escuchamos cosas interesantísimas. Yo me llevo un montón. Buen año para todos. Nos estamos viendo la próxima. También. Chau. Muchas gracias.